Bueno, y el resto del libro, muchos lo tenéis y veis en el índice un poco lo que tratamos. El índice está bastante desmenuzado en los temas que queremos. Hay una primera ideas generales sobre la redención de penas por el trabajo y el patronato. En principio es un soporte bastante genérico para entender lo que viene después, pero bueno, hay mucho escrito al respecto. Sobre la redención y el patronato solo voy a leeros porque quiero simplemente lo que quiero es lo que más nos llamó la atención, lo más importante, o hitos, ahora señalar unos pocos, pero para eso voy a leeros un pequeño fragmento sobre la redención y el patronato, ¿vale? Que nos haga mejor comprender el resto. El patronato se creó con anterioridad a la finalización de la Guerra Civil, por una orden de 7 de octubre del 38, para desarrollar y reglamentar el axioma de la expiación de la culpa a través del trabajo que adoptó el régimen. Los señalados como culpables de la ruina del país serían los encargados de su reconstrucción. Y de paso, contribuir a un plan económico de realización de obras públicas de utilidad nacional, que de otra manera no hubieran podido ser abordadas por el Estado en esa misión o destino manifiesto que se arrogó tras el golpe de Estado y para la conversión del enemigo vencido. Los destacamentos proporcionaban la fuerza productiva a ese binomio empresarial, iniciativa privada, Estado, que sin pudor trabajaba en condiciones paracarcelarias a lo largo y ancho del territorio, allí donde se estimaba necesario un canal, un pantano, una vía de comunicación, una central eléctrica, un túnel o una acequia, además de convertir a los presos en mano de obra barata, se aseguraba la misma eludiendo los inconvenientes de las leyes de oferta y demanda, y vaciaba las abarrotadas cárceles imposibles de sostener para el Estado en un país convertido tras la guerra en una inmensa prisión. Castigo, adoctrinamiento y rentabilidad económica fueron la ecuación del sistema fascista de posguerra, con los presos políticos y la población reclusa en general como protagonistas imprescindibles para su éxito. Solo dos apuntes. Sabéis que necesitaba mucha mano de obra especializada. En esta parte, los obreros especializados de la minería eran muy importantes, barreneros, machacadores, por las características de la construcción férrea. Y hay una frase que es muy interesante que dice sobre los obreros especializados que necesitan y abarrotan las cárceles. España era un país con una cantidad de proletariado inmensa y los obreros especializados estaban en las cárceles. Y dice, otra clase de trabajos sumamente apropiados para los reclusos es el de las minas. En la minería hay escasez de obreros especializados libres, en tanto que en las cárceles existían mineros inactivos. Bien es sabido que esta rama había sido una de las cultivadas con más predilección por la propaganda marxista. Yo os estoy leyendo trozos de la memoria de la Dirección General de Prisiones de diversos años. Lo tenéis en el libro. No es, está entrecomillado, o sea, no es que yo me lo invente. Y fuera de esto, que es una idea genérica sobre lo que es la redención y el patronato, que empezó antes de terminada la Guerra Civil, el valor del libro es irse a lo local, descender, y entonces las novedades que aporta se ciernen en eso. Era una inmensa bolsa de trabajo, lo que se creó, los ficheros filotécnicos. Ahí os he puesto un poco al ideólogo, que es el jesuita Pérez del Pulgar, uno de los ideólogos. Pero bueno, aquí nos vamos ya a lo nuestro, esa es la mejor foto que se conserva del destacamento, está en una revista de ferroviaria, y aquí engloba un poco todo.
Vale, tenemos aquí una cartilla de redención donde he circulado algo que forma parte de la tragicomedia que es la vida, ¿no? De profesión, penado, ponían las cartillas de racionamiento. Eso pues es algo que nos interpela con un poco de... un pueblo pequeño de 400 habitantes en 1941 tuvo que convivir, tuvo la suerte, entre comillas, de que se le implantara un destacamento penal. Eso generó una serie de sinergias con el pueblo, pues que quebró los equilibrios de un pueblo eminentemente rural, tradicional, conservador y pequeño. Lo que hemos llamado crónicas de los desequilibrios de un pueblo, empezando por las expropiaciones. Renfe expropió todos los terrenos afectos a la vía, a los propietarios no solo del pueblo, sino de los pueblos colindantes, que eran los grandes propietarios, Colmenar, Miraflores, etc. Entonces, bueno, las expropiaciones es uno de los documentos de la derecha de todo. Después había una serie de conversaciones densas, muy encontronadas sobre el movimiento de tierras, el movimiento de arenas. Los ganaderos les estaban horadando terraplenes y sus ganados no podían pasar como hasta ahora estaban pasando. Es muy interesante leer las actas que recogemos de cómo ellos negocian el precio de la arena. La empresa de nuestra zona constructora era Elizarán, la empresa de Miraflores, Nicolás Gómez, también pedía arenas al alcalde del pueblo nuestro y también había un movimiento económico. Los explosivos, les vendían Elizarán como una empresa minera que necesitaban explosivos para barrenar, hacer túneles, terraplenes y todo esto. La alcaldía compraba, el ayuntamiento compraba explosivos para las batidas de lobos, para construir nuestros lavaderos y las escuelas. Muchas sinergias de este tipo. Es una sinergia que veréis en el libro, os estoy poniendo así lo que más nos ha llamado la atención, es el médico, la figura del médico. Daos cuenta de que nuestro médico, en un momento dado, nos quedamos sin médico. Venía el médico de Miraflores de la Sierra cuando podía, entonces en un momento dado pues se debieron de ver muy mal, llegaba el invierno, los caminos de nieve eran un impedimento grande, con lo cual el médico del destacamento penal fue solicitado. Tenemos un documento muy bonito donde le dice, pues ustedes cuando nosotros tengamos necesidad, pues si tiene a bien dejarnos el médico del destacamento penal, porque nosotros en este punto estamos con mucha precariedad y el médico de Miraflores es viejo y en invierno les es muy difícil venir. Todo el mundo relacionado con el economato, eso también ha generado unas sinergias muy interesantes que leeréis. Una cosa que es muy novedosa son los organismos. La redención de penas y el patronato tenía delegaciones locales. Nosotros tuvimos nuestra delegación local del Patronato de Redención de Penas. Esta delegación local estaba formada por nuestro maestro, Benito Morcillo, primero el alcalde, que lo hacía en funciones hasta que se creó la delegación, una representante de la Falange, el vocal eclesiástico, en nuestro caso Felipe Brovia Marco, y una señora o señorita que reúna condiciones de espíritu profundamente caritativo. Ello recayó en la familia, en Bonifacia Bertólez Burgueño, el maestro Benito Morcillo. Estamos hablando de las dos oligarquías más importantes de este pueblo, los Burgueño y los Morcillo en aquella época, que fueron personas que, quienes habéis leído La derrota del cambio, pues veis que se recorren la historia de nuestro pueblo siempre, aquí también están presentes. Esta delegación se ocupaba de
el rescate físico y moral de los presos de la rebelión marxista y su reconquista espiritual. Hay una palabra muy interesante, dos palabras, que es el control social. De eso se ocupaba este patronato. Era una ayuda a las familias y a la vez un control social. Si habéis leído Los girasoles ciegos o visto uno de los relatos maravillosos en una película, pues ahí el control social se ve, como el cura y demás, pues talmente. Otro organismo fundamental era la Junta Local de Libertad Vigilada. La libertad vigilada era la que daba las libertades condicionales a nuestros presos, ya sea con o sin destierro. Ya lo leeréis profundamente y en detalle. También Benito Morcillo, que hacía las veces de juez, y había una figura que apadrinaba unos informes, también informes era como un apadrinamiento, como un aval, según su conducta, para ir accediendo a las libertades condicionales. Era un componente sine qua non, y era un componente sine qua non del destierro. El destierro, además, el régimen lo arbitró un poco también para evitar que se generaran grupúsculos en los pueblos que habían sido díscolos, y células que pudieran, al regresar presos un poco significados políticamente, pues pudieran rehacerse esas, como sucedió en la clandestinidad, sucedió que nuestros presos volvieron a formar células comunistas, etcétera, etcétera. Acaba un poco con otro hito así que nos llamó la atención, que es las muertes y los accidentes. No vais a encontrar muchos, no tenemos mucha información, pero sí tenemos una muerte, Eloy. Esto es gracias a un testimonio de un preso, y de un hijo de un preso, perdón, y en el acta tenemos que le dan 50 pesetas para pagar la autopsia. Tenemos otro fallecido en accidente porque a Eloy se le vino una carretilla encima, en el puente de los 11 ojos. Y tenemos otro, pero resultó que no es nuestro, pero no importa. Lo hemos recogido porque es de Miraflores, del destacamento penal de Miraflores. Sabéis que formamos parte de un cordón de 11 destacamentos. Él falleció también en el Tajo, pero una confusión. Como Miraflores de la Sierra, Chozas de la Sierra, el de la Sierra generó, en la burocracia tan ingente que había, generó, pues al principio creían que era de aquí. Y de hecho hay mucha documentación en el archivo, y resultó que después era de Miraflores de la Sierra, pero bueno, lo hemos querido traer porque podía haber sido de cualquier lugar de los Tajos a lo largo de este infame recorrido. Yo lo que ahora vamos a deciros, no os lo voy a decir yo, os preguntaréis la vida de los presos. La vida de los presos, y tenemos muchas horas de alocución grabadas, pero el hijo de un preso os va a contar un poquito que hemos recogido, pues cómo vivían los presos, y él mejor que nosotros os lo va a decir. A los presos los sacaban por las mañanas, tocaban diala. Les daban el café que tomaban, lo que fuera, como fuera. Y los formaban los grises. Los grises eran la policía que tenía Franco. Sí. Los formaban en filas y los llevaban al desmonte 25, que entonces se estaba construyendo. Era una trinchera, sí, de a lo mejor 1 kilómetro o 2 de larga, o 3, no sé exactamente la distancia. Y tenía una profundidad de más de 25 metros. Esto lo hacían a base de barrenar a mano. Con unas, como aquello era tan tremendamente alto, sí, había unas senditas que por allí los pobres iban andando como cabras para coger los pistones, y el uno ponía, el otro picaba. Y cuando esa profundidad tenía aquellos que respondían, le metían los cartuchos de dinamita y reventaba, y toda esa piedra que salía de ahí
lo llevaban en vagonetas tirados por unas mulas que estaban en el destacamento, en la cuadra. Las llevaban allí y tiraban de esas vagonetas y las iban volcando para rellenar lo que eran los vacíos. Exactamente, los terraplenes. Según iban avanzando, iban poniendo vías. Sí. Esas vagonetas las reparaban los herreros de al lado del destacamento, que estaban detrás de donde estaba la oficina de mi padre. Es la voz de Juan, un hijo de ahí lo ponéis. Bueno, y ahora os preguntaréis qué pasaba con las familias. Pues tampoco os lo vamos a contar nosotros. Estos presos, algunos fines de semana o festivos, salían a dormir con las mujeres fuera. Sí. Los presos que tenían la barraca, y no todos, los de máxima confianza, son los que salían a dormir con las familias. Y esto, ya te digo, hicieron las barracas con piedras y lo que agarraban por allí maderos y cosas y hacían las barracas que tenían camas para dormir, camastros, hechos como podían, y camastros. Que estaban debajo de amparados por el viaducto, pegados en la parte por los ojos, por un lado, por este lado del destacamento había, pero por aquel lado, por el poniente, por el saliente, estaban más amparadas por aquel lado. La Úrsula tenía dando pues por el caminito que estaba el transformador de la luz, ibas andando y salías, me parece que era en el segundo ojo del puente, porque un ojo estaba casi tapado, claro, empezaba el viaducto tenía 25 metros de altura, el ojo más alto, 25 metros de altura. Entonces ahí tenía la Úrsula la barraca, y ahí mi madre iba muchas tardes conmigo, que por cierto llevaba la merienda. A nosotros, debido a mi padre como estaba, nos daban pan blanco, a los demás les daban pan negro. Y yo, cosas de crío, claro, me gustaba más el pan negro de la Úrsula que el pan que llevaba mi madre. Entonces mi madre, el pan que me iba a comer yo, se lo daba a la Úrsula, y la Úrsula me daba un trozo a mí de pan, de ese pan negro que ellos, pan moreno, no negro, pan moreno, que les daban a ellos la ración que les correspondía. Sí. Ahora queríamos también compartir un poema de Gregorio Serrano Mingo, pero a través de la voz de los nietos que están aquí, Olga, Paz y David. Y eso, de un preso, un poema que no se pudo compartir antes, pero ahora sí que podemos. El chabolar, por Gregorio Serrano Mingo, 1949. Un conjunto de chabolas se denomina el chabolar. Vivimos bastantes personas cerca de un destacamento penal. Todas estas se han hecho con piedra y barro, regular, madera y pasto en el techo, evitando se puedan calar. Al lado del viaducto estas chabolas están, pues de Chozas de la Sierra es término municipal. Estas familias son de presos, pero puestos en libertad, por salir con el destierro que damos a trabajar. La libertad que nos han dado se llama condicional. Nos seguimos presentando hasta que nos den la total. Todas las presentaciones hay que hacerlas mensual, sin ninguna dilaciones a la autoridad judicial. Cerradas todas las puertas, a expresos nos miran mal, con la pena siempre a cuestas, peor que esclavos estar. Trabajamos en la vía, la empresa es Elizarán. 10.50 cada día, pico y pala y a currar. 3 horas extraordinarias tenemos que trabajar, aunque son agotadoras,
hay que cobrar algo más. La vida en la vía es muy dura y vivimos en una chabola. Así tiene la dictadura a la humilde gente española. Luego hay que andar el camino con leña para cocinar, y son de noche los espinos los que nos dejan cortar. Toros bravos ya mayores algunas veces nos visitan, reptiles y roedores continuamente aquí están. Las mujeres y los niños mucho miedo están pasando, pero con gran estoicismo sí, lo van sobrellevando. Las mujeres, la comida. Si algo quieren comprar, a Guadalís de la Sierra, a Chozas o a Colmenar. Kilómetros son bastantes los que se tienen que andar, pues están algo distantes estos pueblos para comprar. Miles y miles de seres que su vivienda es chabola, las abnegadas mujeres de nuestra raza española. Ya son 10 años sufriendo la terrible represión, aguantando, malviviendo el pueblo trabajador. Sí, nos tienen trabajando, mal comidos y vestidos, bien se están aprovechando vencedores de vencidos. Aquí se trabaja con brío, los que pasen ya verán, para quitarnos el frío, trincheras se lizarán. Las vidas que está costando el ferrocarril Madrid-Burgos, a las que vamos sumando los que caen en cuelgamuros. Más caídos en otros campos, los que matan los fusiles, la cuenta sigue sumando, bastantes cientos de miles. Algún día llegará que esto vayan suprimiendo, con el tiempo notarán lo malo que están haciendo. Esto guarda en el archivo, el que tengo personal, por tanto estará conmigo hasta poderlo publicar. Bueno, otra institución era el juez de paz. Y el juez de paz significa nacimientos y niños. Tenemos 5 bebés, otro que no es hijo de preso, pero tenemos 5 bebés nacidos en el destacamento, ya sea debajo de los puentes de los 11 ojos, ya sea en las obras accesorias del puente. Ahí tenéis a Pedro y a Lucía. Lucía nos acompaña. Y esos son todos lo que pone el registro civil, exactamente, recogida la literalidad, y las de todos ellos. Todo esto nos lleva a los trastierros. Nos lleva a los trastierros. Los trastierros, según la RAE, es cuando las personas migran por persecuciones políticas. Es una palabra muy bonita, trastierros. Esa trasterrancia, no sé cómo se pronuncia, generó situaciones penosas, nuevos lazos de solidaridad entre las familias, vidas rotas que se reconstruyeron en otros lugares. Colmenar Viejo y muchas de las personas que están aquí son fruto de estos trastierros. Y el destierro contribuyó a que las familias no pudieran volver a sus lugares de residencia y vecindad, y se generaran nuevos vínculos en los nuevos lugares. Es un capítulo también muy bonito. Y bueno, rápidamente, porque tenemos cosas más importantes, donde vais a escuchar otras voces que no son las nuestras. El principal deber de un preso, o uno de los principales, es escaparse. Entonces, os puedo decir que el capítulo de las evasiones es muy interesante, nos da mucha información sobre la vida diaria de los presos, sobre las relaciones con los carceleros, incluso con todo lo que es la geografía de alrededor, y con dos cosas, con una obsesión que tenía Franco, que era la creación de grupúsculos, la unión en los llamados guerrilleros, los huidos de la sierra, los guerrilleros del llano. Parte de los presos huían para unirse a las células para seguir luchando contra el franquismo, ya sabemos, en los montes, ¿no? Podemos decir que su realidad supera nuestra ficción. Cuando lo leáis lo vais a comprender.
Bueno, esas fotos son del destacamento, eso es la ventana del retrete con los 3 barrotes. Cuando lo leáis entenderéis lo de los barrotes, porque era el sitio, el punto álgido, el punto débil del destacamento para fugarse. Y bueno, esas eran las grandes obsesiones, por tanto les preguntaban obsesivamente sobre sus conexiones en el exterior. El capítulo 5 empieza con un consejo de guerra y acaba con un certificado de libertad definitiva. Todos los presos que engloban ese capítulo 15 pasaron por lo mismo. Hemos querido hacerlo así, como principio y fin. Principio el consejo de guerra, fin la libertad condicional. La libertad condicional es de Zárate, de José María Cruz Zárate, de 1956, que el hombre, bueno, jurídicamente quedó liberado liberado definitivamente. Imaginaos, ¿no? El periodo de tiempo. Y el consejo de guerra, veis que tenemos ahí un maravilloso poema, si nos da tiempo, después lo podían leer sus nietos. Nuevamente es un poema que por razones de tiempo no lo hemos podido poner, de Gregorio Serrano Mingo, y nos describe muy bien su consejo de guerra, que es aplicable a cualquiera de nuestros familiares. Este es el certificado de liberación definitiva. En el medio hemos logrado localizar a 1186 nombres, a 1186 presos. Hay más. Tened en cuenta que 1186 presos son los que hemos encontrado en los archivos o hemos encontrado en el Boletín Oficial del Estado, que recibieron la libertad condicional en los destacamentos, bien sea Colmenar, Jarillas o Chozas. Colmenar y Jarillas, lo explico también en las consideraciones previas, no a nivel archivístico y hasta donde tenemos actualmente investigado, no podemos distinguirlos bien, con lo cual no nos hemos privado de ponerlos a todos. Porque además las suertes eran parecidas y sus vidas similares.